Dios les bendiga, precioso rebaño del Señor. Una vez más tenemos esta gloriosa bendición de parte de nuestro Dios, de poder escuchar, considerar su palabra. Y como siempre, ¿verdad? La palabra tiene el mismo poder, tiene la misma virtud, es viva, es eficaz, ¿verdad? Y recuerda que penetra lo más profundo, al alma, al espíritu, hasta dice, ¿verdad? El escritor de Hebreos a lo más profundo de los huesos, ¿verdad? A la médula de los huesos, y discierne todas nuestras intenciones. Y el propósito, ¿verdad?, de ello es que nosotros conozcamos verdaderamente la voluntad de Dios y de esa manera, ¿verdad?, ajustarnos nosotros al plan, al propósito de Dios, para que Dios pueda hacer, ¿verdad?, su obra plena y gloriosa en nuestra vida como Él lo quiere hacer. Y quiero recordarte, ¿verdad?, que ese siempre ha sido el propósito de Dios. En el principio, ¿verdad?, dice el predicador allí en Eclesiastés, que Dios hizo al hombre perfecto, pero que el hombre se buscó muchas cuentas. Y creo que lamentablemente, ¿verdad?, nosotros, todas las gentes, las personas, hombres, mujeres, ancianos, adultos, jóvenes, niños, ¿verdad? Lamentablemente, pues podemos caer en esa situación, pero Dios sigue confiando, Dios sigue creyendo en su plan, en su propósito, y es por eso, ¿verdad?, que hoy tenemos que tomar este tiempo para considerar su gloriosa y hermosa palabra. Siempre la palabra de Dios es novedosa, es especial, ¿verdad? Y qué bueno que no es superficial, no es una palabra vacía. Y bueno, con esto, ¿verdad?, vamos a ir adelante. Creo que a través de esto que he hablado y que tú has escuchado, podemos decir que estamos listos, ¿verdad?, para este grande y glorioso propósito de nuestro Dios. Amén. No es un propósito mío, no es un propósito tuyo, no es un propósito nuestro. Este es el propósito de Dios. Bien, te voy a leer una frase, creo yo, muy, muy importante, la cual dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cómo escuchas esta frase? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Wow. Pues para mí, hermanos, la verdad es que es gloriosa, muy llamativa, ¿verdad? Muy inquietante. Al escuchar esta frase, pues sí me pone a mí a pensar, a considerar, a decir, esto dice la palabra de Dios, sí, esto dice la palabra de Dios, y esto lo dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El verbo que se hizo carne, la palabra que se hizo hombre. Aleluya. Él dijo: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero ¿cómo es que podemos vivir, podemos experimentar esto? Bueno, voy a leer el versículo completo, porque esto solo es una parte del versículo 7, capítulo 15 del Evangelio según San Juan, que dice de la siguiente manera: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Eso dice el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y quiero leerte este mismo versículo en la traducción lenguaje actual, que se lee de la siguiente manera: si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre
todo lo que pidan. Aleluya. Amén. Repito, si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, entonces estamos dándonos cuenta, ¿verdad?, que hay que llenar, cumplir, como otra forma de decirlo, someternos, ¿verdad?, a esto. Esta frase está precedida de un sí condicional. Si ustedes se mantienen a mí y obedecen todo lo que les he enseñado. Esta traducción a mí me parece muy clara. Casi la mayoría de versiones dice, como la versión 60, la cual leí primero, Reina Valera, ¿verdad? Dice, si permanecen en mí y mis palabras en vosotros. Pero esta está muy clara y hay que entender que hay que obedecer. Eso quiere decir que si permanecemos en la palabra es que si realmente la estamos obedeciendo. De otra manera es que si verdaderamente estamos haciendo como Dios nos dice, como Dios quiere que hagamos. No bajo ninguna condición nuestra, sin ninguna modificación, sin ninguna adaptación. No, hay que hacer como dice Dios, hay que hacer como dice su palabra. Y entonces eso va a suceder. Es que la vamos a obedecer y entonces vamos a pedirle al Padre y Él nos va a dar todo lo que le pidamos. Amén. ¡Qué glorioso! Creo yo que esto es maravilloso. Y este tema, hermanos, es hablar acerca de la oración. Y siempre ya tiene, gracias a Dios, una buena cantidad de años que yo les he compartido y les he dicho que la oración no es un monólogo, que la oración es un diálogo. Un monólogo es donde solamente habla una persona, pero un diálogo es donde hablan dos personas, que cuando uno habla el otro escucha, ¿verdad? Y viceversa, cuando el otro empieza a hablar, el otro escucha. Amén. Y entonces, hermanos, creo que con esto también debemos de quitarnos una idea errónea, equivocada, de que a Dios hay que orarle, sí, nada más hay que ponernos a orar, a pedirle a Dios para que haga las cosas. Dios en su grande y eterno amor, en su misericordia, wow, que es grandísima, nos manifiesta su amor, su misericordia, y yo sé que muchas veces nos responde favorablemente. Se compadece de nosotros, como dice en el Salmo 103, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Yahvé de los que le temen. ¿Sabes por qué? Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos ¿qué? Polvo. Por eso. Pero, amado hermano, en el propósito de Dios está que nosotros sigamos sus instrucciones correcta y perfectamente. Cuando tú y yo no usamos correctamente el instructivo de instrumentos, de aparatos, de lo que sea, estamos corriendo el grande riesgo de descomponerlos, de echarlos a perder. Y en la garantía está escrito que un mal uso de eso, si causa, ¿verdad?, que aquel aparato ya no funciona, no hay garantía, porque no se tuvo el cuidado de haber leído las instrucciones, de haber prevenido. Y nosotros es lo que necesitamos hacer. Y en esta ocasión quiero que pongamos mucha atención porque
Otra frase muy importante de parte de nuestro gran Maestro Jesucristo dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Eso dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, aleluya, en el versículo 9. En la versión Reina Valera 60 se lee, el que tiene oídos para oír, que oiga. En la versión o en la traducción lenguaje actual dice, dice, ustedes, si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. Y con esto, amado hermano, quiero que hagamos esto, que pongamos atención. Por favor, fíjate, cada vez que escuchemos la palabra de Dios tenemos que poner plena atención. ¿Por qué? Porque es que Dios me está hablando, Dios te está hablando. Y debemos de poner mucha atención y hacerlo con cuidado. Sí, aunque tú y yo digamos, eso yo lo sé, ese versículo, aquí lo tengo grabado y lo puedo confesar. Ah, sí. ¿Y acaso nos hemos preguntado por qué eso nos está predicando? ¿No será porque no lo estamos cumpliendo? ¿No será? Y fíjate bien, el asunto de Dios, hermanos, no es castigarnos. Porque dice que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios Jesucristo, no vino a condenar, vino a salvar, y este es el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, en este tiempo glorioso de la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué poner todo cuidado, toda atención en esto? Porque ahí están las bendiciones de Dios. Es cuando Dios puede intervenir en nuestra vida con una facilidad, wow, inimaginable. Dios nos enseñó en Casa de Bendición y nos dijo claramente, si ustedes se someten a mí, yo me someto a ustedes. Y es exactamente lo que estamos hablando. Si hacemos como Él dice, cuando nosotros oremos, cuando nosotros le pidamos, como estamos viviendo en su perfecta voluntad, Él va a actuar, el Padre va a hacer, va a respondernos, va a darnos lo que le estamos pidiendo. Esto no es una fantasía, no es una falacia, es una realidad, es una verdad. Por eso es que necesitamos poner cuidado, poner atención. Como dijo el predicador, ¿verdad? Y lo registra ahí en el libro de Eclesiastés, cuando vayas a la casa de Dios, acércate lo más que puedas, siéntate adelante para que puedas escuchar y no compartas con la actitud torpe de los demás que quieren estar lejos. Y claro, ahorita estamos en un tiempo donde no nos congregamos, ¿verdad? Pero a través de este medio, ahorita tú pones el medio que uses, tu teléfono, el televisor, y pones entonces todo el cuidado y pones toda la atención. ¿Qué dice? Escucha bien, amado hermano, y no es porque yo lo diga, pon atención y fíjate si eso lo dice Dios, y eso es la palabra de Dios, y eso es lo que Dios quiere que escuchemos. Entonces, cada vez que oigamos la palabra de Dios debemos de poner mucho cuidado, mucha atención. ¿Sí? Porque ahí Dios nos está hablando, nos está guiando, nos está enseñando y también está dando respuesta a nuestras necesidades. ¿Sí? Porque Dios nos está diciendo, mira, haz esto, hazlo así, hazlo de esta manera, fíjate en esto. Y aún hasta podemos darnos cuenta y decir, sí, escuchamos el mensaje y decimos, sí, es cierto, yo cometí este error. Erré porque se nos hizo fácil modificar, cambiar ya de nuestra mente a nuestra acción, de nuestro corazón a nuestra acción, cambiar el sentido de la palabra de Dios. Oh, amado hermano, esto es interesantísimo. Entonces necesitamos poner mucho cuidado, mucha atención.
Y déjame decirte que esto es sobre lo cual hemos estado hablando. Va a ser 2 semanas, ¿verdad? O hace 2 semanas que yo les envié un escrito en donde se habla de las cosas que Dios quiere darnos. Y es exactamente lo que dice en su palabra. Ahí te voy a leer el libro de Deuteronomio en el capítulo 28. Los 2 primeros versículos. En la versión lenguaje actual dice: si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, serán su pueblo favorito en toda la tierra y recibirán siempre estas bendiciones. Aleluya. En la versión Reina Valera dice así: gloria al Señor. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ahí sigue una lista gloriosa de bendiciones. Entonces, amado, fíjate bien, tenemos que estar conscientes que no solo es por el tiempo que oramos. No, yo he estado orando 40 días, 21 días, toda esta semana he orado día y noche. Y no es el tiempo. No es la parlería o la palabrería como el otro día también leíamos en la reunión, se leía en la reunión, ¿verdad?, del martes pasado, si no mal recuerdo. No es la palabrería. Es para que Dios responda a nuestras oraciones, que nos quede claro, es que nosotros lo oigamos a Él primero y lo obedezcamos, hagamos su voluntad, y entonces va a suceder el milagro de que le pidamos a Dios y Él nos va a dar lo que le estamos pidiendo. Sí, amado, así es. Así es. Por eso el apóstol Pedro insistía y hablaba. Él escribió, o están consideradas 2 cartas del apóstol Pablo en la Biblia. Y él habla en una de ellas y dice: no me canso, yo no estoy cansado de hablarles de lo mismo. Para mí esto no es gravoso. ¿Por qué? Sin duda alguna porque él sabía que al hacerlo así como Dios quiere, está la bendición de Dios. Está la intervención, la manifestación gloriosa de Dios en nuestra vida para bendecirnos enormemente, para darnos lo que le pidamos. Y Dios no es mago, Dios es real y es verdadero. Y Él puede hacer todo. ¿Por qué? Porque Él es el creador y dueño de todo el universo y a Él le pertenece la tierra. Entonces, ¿en qué área de nuestra vida queremos que Dios intervenga en nuestra vida? Pues consideremos su palabra y veamos si estamos cumpliendo, si estamos llenando los requisitos, si verdaderamente estamos dando toda libertad. Eso es verdaderamente darle la libertad a Dios para que obre en nuestra vida, porque nos sometemos a su palabra, porque no le decimos ahorita. Y yo ya te dije que alguien opinó de nosotros los mexicanos, un predicador, un ministro, ¿verdad?, que no era mexicano, y dijo: no, esos mexicanos dicen ahorita, pero cuando, fíjate bien, les dijo a los que les estaba predicando: cuando un mexicano te diga ahorita, dices porque nunca lo va a hacer. Wow. Y a veces nosotros ahorita, después, mañana, luego. Wow. Y no es así. Por eso tenemos que ser diligentes.
Y antes de que pase lo que dice precisamente Santiago en su carta, en el capítulo 1, donde dice que somos y que tenemos que ser oidores, hacedores de la palabra, porque si no dice que nos va a acontecer como aquel que ve su cara en un espejo y ahí se ve, tú ahí, yo nos vemos en el espejo y nos peinamos y nos acomodamos el cuello, la corbata, el vestido, lo que sea. Y nos vamos y hasta se nos olvida luego, yo creo, cómo era el peinado, qué nos pusimos, cómo te maquillaste, si eres mujer, etc. ¡Wow! ¡Qué terrible! Y esto yo no sé tú cómo lo escuches, si sea exagerado, pero es toda una verdad, es la realidad. ¿Y por qué hablaban ellos así, estos hombres que Dios usó para escribir en su palabra, en la Biblia como nosotros la conocemos? Porque ellos tuvieron experiencias también de tropiezo, de fracaso, de dolor, y se dieron cuenta de esto. Por eso ellos hablan, insisten, sí, inspirados del Espíritu Santo, que hay que hacerlo. Mira, amado hermano, y voy a concluir en el libro de Proverbios, gloria al Señor, en el capítulo 1. Con esto quiero que veamos Proverbios capítulo 1, a partir del verso 23. Y te voy a leer en la versión Reina Valera 60. Y aquí está confirmando que la oración es un diálogo. Dice así: volveos a mi reprensión. ¿Quién está diciendo esto? Es Dios. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Esto está clarísimo, ¿verdad? Hasta tú y yo lo entendemos cuando tú quieres saludar a alguien y le extiendes la mano y te deja con la mano extendida. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Y dice, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Fíjate lo que dice. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Amén. Amado hermano, esto es importantísimo. Yo estoy seguro que nosotros en muchas áreas de nuestra vida y en muchas acciones queremos saber las cosas exactas, precisas, porque sabemos que ahí está la respuesta, que eso nos va a facilitar la vida, que eso nos va a dar éxito en el trabajo, en el estudio, en lo que sea, aún en los quehaceres cotidianos. ¿Por qué no hacerlo con la palabra de Dios? ¿Por qué no poner todo el cuidado? ¿Por qué no poner toda la atención? Y no ignorar a Dios, no hacerle caso, aún dejarle, ¿verdad?, que Él nos está hablando y nada, y no oímos. Pero sí queremos que nos oiga cuando dice, ¿verdad?, que viene la tribulación, pero ya dice aquí que no va a escuchar. Yo no sé quién pueda pensar de los que escuche, vaya a decir, creo que el pastor está exagerando, ¿a poco Dios hace eso? Bueno, lee cualquier versión de la Biblia y considéralo y ve si esto es cierto o no. Y ve si eso es a lo que se refiere nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si lo obedecemos, dice, pidan lo que quieran y lo van a recibir. Amén.
Entonces, vamos a quitar, hermanos, las piedras, los estorbos, lo que impida, lo que está impidiendo que las bendiciones lleguen. Y aquí déjame decirte, hermano, quiero recordarte que las cosas de Dios no aplican en los términos humanos llamados lógicos o naturales o como se les llame, no sé. Ajá. ¿Sí? Es creerle a Dios y hacer como Él dice. Y quiero recordar, y yo no es solo que quiere recordar, eso vino a mi mente, aquel militar tan importante llamado Naamán, pero que estaba padeciendo la lepra. Y su rey le dio presentes y todo para que llevara, porque le hablaron del profeta Eliseo, le dijeron, ahí está un profeta y yo creo que él puede obrar para que tú sanes. Y él iba con la comitiva, y iba todo, ¿verdad? Los regalos y le fueron a decir, ¿verdad? Al profeta, te vienen a buscar este hombre. Ah, sí, díganle que vaya y que se meta al Jordán 7 veces, que se sumerja 7 veces y listo. Uy, aquel hombre se ofendió. ¿Cómo me voy a ir Fíjate, primero, el río, el Jordán, estaba muy sucio, contaminado. Y dijo, yo vengo de donde hay unos ríos cristalinos, puros, ¿cómo aquí me voy a meter? Pues con todo y la lepra, fíjate cómo se estaba poniendo. Si él tenía lepra, más bien él iba a contaminar más el río, ¿no? Aleluya, fíjate cuál es el entendimiento y el proceder humano que a veces lamentablemente usamos. Y luego todavía dijo, uy, pues no sale, yo pensé que iba a salir a recibirme y le iba a dar los regalos y, wow, no sabía quién era el profeta Eliseo, el profeta de Dios, el profeta del Altísimo. Hasta que precisamente la mujer que le habló le dijo, oye, ¿y si te mandara a hacer algo que requisiera o requiriera tu esfuerzo, lo máximo de ti, no lo harías? Y dijo, sí, dijo, pues ahí está, entonces ¿qué te cuesta? Ve y haz lo que él te dice. ¿Y qué pasó? Dijo, sí, reaccionó, fue y lo hizo. Y a la 7ª vez, al estar saliendo del agua, la piel que él tenía era como la piel de un ¿qué? Bebé, de un recién nacido, pura, limpia. ¿Dónde estaba la lepra? Dios se la había quitado. Pero eso es creer a Dios y hacer como Él dice, aunque te parezca ilógico. Por eso la mujer que ofrendó las 2 blancas, que era lo único que tenía, sabía. Y por eso, hermanos, también Dios no se equivocó en mandar al profeta Eliseo con la viuda. Creo que lo que él tenía que haber hecho, según nosotros, era enviarlo con un rico, con un poderoso. ¿Tú crees que lo iba a querer hacer? No. Y no solo eso, Dios favoreció a la viuda porque Dios sabía que la viuda era todo lo que tenía y se le acababa todo, ella iba a perecer, pero por eso mandó su profeta, no era una carga, su profeta era una bendición. Y es por eso que él le dijo, haz como yo te digo y no va a faltar el aceite y no va a faltar la harina. Y la mujer le creyó y vivió y sobrevivió y salió triunfante de ese tiempo de hambre. Y así es que tenemos que hacer como Dios dice, aunque sea ilógico, loco, como se le llame o como se le pueda decir. Increíble, ¿cómo? No puede ser. Pues sí es, porque para Dios ni siquiera hay algo que sea difícil. Y hace 8 días, ¿te acuerdas que escuchábamos que el Señor le dijo a un hombre, al que cree, todo le es posible? Amén. Entonces, amado hermano, es un diálogo con Dios la oración. ¿Tú quieres que Dios te escuche? Yo quiero que Dios me escuche. Pero para que Dios me escuche, yo tengo que escucharlo a Él.
Y tú también, sin duda alguna. Todos los que querramos que Dios nos escuche, tenemos que escuchar primero a Dios y hacer como Él dice. Y entonces vamos a pedir lo que querramos y se nos dará. Vamos a recibir. Tengamos el camino abierto. Ya el camino está abierto. Jesucristo es el mismo camino. El velo del templo se rompió, se rasgó. Podemos llegar a la presencia gloriosa de Dios. ¿Qué impide? ¿Qué estorba? El pecado, la incredulidad. Pero si quitamos todo eso, podemos así llegar directamente con Dios. ¡Wow! Y saber que Dios nos va a escuchar, porque nosotros lo hemos escuchado y hemos hecho como Él dice. Y con esto también yo creo, hermanos, que esto nos pone en claro. Te vuelvo a repetir que no es cuántas horas oremos, no, hay que obedecer, hay que ser fieles a la palabra de Dios y Él va a responder. Él dijo a nosotros en Casa de Bendición, sométanse a mí y yo me someto a ustedes. Aleluya. Tenemos esa bendición. ¿Queremos tratar con Dios? ¿O medio tratar? ¿O coquetear? ¿O le entramos en serio? Y dejamos que Dios se glorifique en nuestra vida. Esto dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo van a recibir. Aleluya. Créeme que el propósito de Dios y mío es que seamos bendecidos. Tenemos que reaccionar y tenemos que considerar esto, porque de ello está dependiendo nuestra felicidad en esta tierra, en este mundo, eternamente. Todo depende de ello. Amén. Bueno, bendito Espíritu Santo. Yo sé que solo tú eres el único que puedes confirmar esta palabra en cada vida, en cada corazón. Te pido que por favor intervengas, que ministres, para que así sea en mi vida misma y en todos los que hayamos escuchado este mensaje. Bueno, amado hermano, Dios te bendiga abundantemente. Te doy esta bendición. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hasta la próxima y que vayamos adelante y que vayamos con ese gozo, esa alegría, esa confianza de que Dios nos escucha porque nosotros lo escuchamos y lo obedecemos. Amén. Aleluya.